había cosas, por ejemplo, yo que vi de mi padre y hoy yo le digo a mi papá gracias, porque pues esas cosas yo te agradezco que me hayas dado infancia. O sea, siempre provió, o sea, siempre había comida, siempre había viajes, siempre nos llevaba, nos compraba cosas. O sea, era un padre, proveedor, nos daba una casa, o sea, nos daba todo para que nosotros viviéramos bien. Y eso es algo que también, y obviamente mi mamá aportaba la otra parte, que era, el cuidado, mis calificaciones, mi educación, mi cuidado espiritual, todo ese tipo de cosas que ya los domingos, que era cuando mi papá descansaba, era que lo veíamos todo el día, estábamos entre semana, yo a veces me despertaba, ahí estaba mi papá desayunando y se iba. Ya regresaba a las 6 7 llegaba, cenaba y se dormía. Pero eran los roles, ¿no? Ujú. En ese tiempo esa era la educación y así pues me dijeron, o sea, me educaron, un hombre. Y tú cómo veías a tu mamá? O sea, ¿la veías contenta con ese Sí, rol? obviamente, ella se veía realizada, porque mi mamá tampoco la veías así, hasta la fecha mi mamá se arregla mucho, o sea, mi mamá tiene esa vitalidad. Hoy mis papás ya están en una etapa ya grande, pero ellos todavía van a correr, hacen ejercicio, se cuidan, se arreglan, o sea, tienen esa escuela. Entonces yo a mi mamá siempre la veía bien. O sea, cuando íbamos a misa todos nos llevaban muy bien. De hecho, en ese tiempo se acostumbraba la ropa de domingo, que Ujú. era para dominguear, que era la ropa. Y ya nos tenía la ropa que nosotros, aunque yo me quisiera llevar tenis, me decía, no, hoy se llevan zapatos, hoy se viste alguno así. Entonces teníamos ese rol que pues hasta cierto punto ayudaba a que nosotros viviéramos, yo digo que con dignidad. Ujú. O sea, viviéramos con dignidad. Y mi padre siempre decía, no es lo mismo ser pobre a ser cochino. Ahora, eso que te enseñaron o les enseñaron a ustedes, sus papás, ¿de dónde les viene a ellos? Fíjate que, por ejemplo, yo observo, estaba viendo apenas un documental y que dicen que los hombres fuertes hacen tiempos buenos. Los hombres fuertes hacen tiempos buenos. Y obviamente que a veces nosotros queremos mejorar las condiciones de vida que nosotros tuvimos para nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, mis papás, su historia fue muy, muy dura, o sea, fue muy fuerte, o sea, fue una situación en donde no tuvieron lo que a mí me dieron. Entonces, ellos crearon una condición mejor que la que ellos tuvieron. Y la clásica historia, por ejemplo, de el padre alcohólico, golpeador, o sea, ese tipo de historias que hasta la fecha sigue existiendo ese tipo de historias, ¿no? O de familias que tienen esa historia que se repite y se repite y se repite. Entonces mis papás quisieron cambiar ese estereotipo y darnos una vida mejor. Obviamente los dos también, pues muy guiados de la religión o de Dios, o sea, ellos dos siempre creyendo. Y yo lo siento porque, por ejemplo, a mí me decían, por ejemplo, mi mamá me decía, decía, a la casa solamente vas a traer a la que se va a casar, o sea, la buena, y me decía con la que te vas a casar, o sea, no me decía con la que vas a andar, o con la que es tu novia, sino la que ya te vas a casar. Entonces nos decían, o sea, esa frase, no sé hasta qué punto todavía aplique, pero decían, si vas a hacer las cosas, hazlas como Dios manda, ¿no? O sea, haz las cosas como Dios manda, porque lo que haces como Dios manda te sale bien, y lo que no haces como Dios manda te sale mal. Bueno, esa era la frase que tenían, haz las cosas como Dios manda. ¿Tú fuiste a grupos de iglesia, de tu parroquia? Fíjate que, por ejemplo, ahí estábamos en la iglesia, la más cercana era la de San Felipe Neri. Ujú. Entonces ahí yo me acuerdo que los padres filipenses, los padres del oratorio, siempre hacían eventos, hacían matinés, hacían posadas, hacían obras de teatro. Había padres que pusieron mucho énfasis en la evangelización en esa zona. Y después pues llegó
el camino neocatecumenal, en donde yo toda la infancia pues vivía ahí en la iglesia de San Felipe, o sea, viví un matinés, muchas cosas muy bonitas de ahí de los padres, y ya de ahí entramos al camino neocatecumenal a los 16 años, me acuerdo que yo tenía. Y ya entrando ahí en ese camino, Tus papás ya iban mis antes. papás ya iban ahí. Y yo entrando en ese camino, pues se hace más fuerte la cuestión cristiana o la cuestión de todos esos valores. Pero yo lo que puedo decir es que a mí el camino neocatecumenal hasta la fecha me ha dado las bases para poder guiarme de una manera correcta. O sea, tengo muy en claro lo que está bien y lo que está mal, y te das cuenta que si haces algo que está mal, la factura va a ser muy, muy grande. Ujú. Sí. Eso fue a los 16 años en que Ajá. entraste al camino catecumenal. ¿De dónde entonces te viene el estudiar filosofía? Porque, Mm, vamos, ajá. tú no fuiste No, seminarista no, ni no. estuviste enrolado en la iglesia, pero ¿de dónde te viene el estudiar filosofía? Pues estaba yo en los 18 años y la verdad es que yo no sabía ni qué agarrar. La verdad es que no sabía, no tenía idea. No sabía concretamente qué estudiar. Entonces este padre, en paz descanse, el padre Miguel, que estaba ahí en Los Dolores, que estaba muy cercano a nosotros, nos dice, abrieron una facultad allá de filosofía. ¿Por qué no entras? Dice, te quedas un año y si no te gusta, pues ya, te sales. Y pues en esa etapa yo estaba mucho en rebeldía, como te decía. Para mí secundaria y prepa fueron muy complicadas. Hice buenas amistades, pero para mí fue una etapa muy complicada. Entonces, pues me dice, pues ves, ya habla ahí en la Veracruz y me dice, te están esperando, ve para allá, ¿no? Pues, no pierdo nada, ¿no? Ya habló, ya me dijo. En ese tiempo estaba licenciado, Bustamante, el ¿no? El Bustamante, maestro el Bustamante. maestro Ajá. Bustamante estaba. Llegué con mi patineta y yo recuerdo que entré, igual el maestro Fidel se me queda viendo, y ahora tú, ¿a poco sí eres el recomendado ya? Me dan el tríptico de las materias que se van a estudiar y entonces yo llego a la casa de mis papás y le digo, mira papá, yo quiero estudiar esto. Y me dice mi mamá, ¿estás seguro que quieres estudiar esto? No quieres estudiar esto. Le digo, no, mamá, quiero estudiar esto. Ojalá y me puedan dar la oportunidad. Como te digo, mis papás, o sea, como que me decían, tú dinos qué quieres y ya nosotros vemos cómo lo hacemos para poder hacerle que tú estudies. Y pues ya, me dieron la oportunidad. La verdad es que yo siempre, bueno, los primeros meses sí me sentí totalmente fuera de contexto porque como tú lo dices, o sea, los seminaristas siempre muy propios, muy reservados en un primer momento, ¿no? Como Claro. que daban esa apariencia. Y pues yo todo así con el cabello trenzado, todo con pantalones grandes, o sea, con la patina, todo, o sea, parecía yo un vagabundo, o sea, un pandillero, ¿no? Hasta cierto punto. Y entonces, pues ya yo llego, empiezo a ver cómo está esto de la filosofía, me doy cuenta de que es mucho de lectura, mucho de reflexión, y empiezo como a caer en desánimo, como que digo, no, como que esto no es lo que yo quiero. Para eso nos invitan a unas conferencias ahí Ujú, en la Universidad Pontificia de México. ujú. Entonces yo dije, pues me estoy involucrando demasiado en la religión y creo que eso no es lo mío. Ya cuando llegamos allá, empecé precisamente a ver a los doctores en filosofía que daban sus conferencias y empecé a ver lo que ellos hacían, ¿no? O sea, me di cuenta, dije, pues esto no es obsoleto, o sea, como que ellos proponen muchas ideas, muchas teorías y a mí fue eso lo que como que me despabiló y me di cuenta, órale, aquí hay mucho potencial que sí me gusta. Y yo recuerdo que cuando empezaba a hacer ensayos, los maestros no me creían que yo escribiera eso. Me decían, no, tú no lo escribiste. No, sí, yo lo escribí. Decía, no, Lo bajaste del rincón del vago, ¿no? o Era algo muy propio en ese muy tiempo. propio. Ajá, y me decían, no, es que tú no escribiste eso. Pero ya se me empezaba a dar esto de escribir. Y sobre todo leyendo algunos autores que eran muy poéticos o sus frases eran muy, muy intensas. Y entonces yo dije, no manches, esto me gusta.
y fue cuando ya ahí empecé a estudiar esta parte y fue cuando pues yo me enamoré prácticamente de la filosofía y de lo que hacía la filosofía. Te tocó ver a Enrique Dussel, si no me Ah, equivoco, sí, me tocó en ver a México. Enrique Dussel, me tocó ver a Pepper Sack, me acuerdo que había un otro que se llama Pepper Sack, que era de los más reconocidos, y claro que con ellos empezabas a ver demasiada reflexión. Obviamente que nuestra línea era, y yo a veces por eso también lo tomo como una bendición, porque yo en el ambiente en donde me desenvolvía era muy negativo. O sea, en ese momento yo estaba en un ambiente muy de fiestas, de parrandas, de desvelar. Aunque reitero, no hacía ese tipo de cuestiones, pero ya me estaban absorbiendo. Entonces yo entro ahí y es un ambiente pues que te para, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en la Facultad de Filosofía no podías echar cotorreo, no podías salir porque todos los seminaristas se iban, tú te ibas a tu casa Ujú. y pues ya yo me quedaba así, o sea, solo. Y entonces eso también me ayudó a que yo pienso que no me fuera para otros lados. Entonces yo también a veces siento, o sea, hoy analizo que hay ciertas cosas que Dios te va poniendo muy concretas para para tu bien, y que lo analices y dices, ah, eso es que sí, o sea, yo a veces siento, si hubiese estudiado, hubo un tiempo que me tocó ir a la UB, estuve ahí y me di cuenta de la mente y dije, no, yo aquí sí o sea, me hubiese yo descarriado así, cañón, porque me gustaba el ambiente y yo me veía de ambiente, o sea, no es necesario que yo lo buscara, sino como que solita mi apariencia y eso como que jalaba ese ambiente. ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar cómo hubiera sido tu vida si no hubieras tenido todos estos frenos morales, este contexto como el que hablas ya del camino Ajá. catecumenal, de la Facultad de Filosofía, que era una facultad católica? ¿Qué hubiese sido de Balán si no Ah, hubiese? o sea, siento ¿Alguna vez lo has que sí, pensado? sí, como no, o sea, porque yo me he topado con muchos amigos con los que yo antes convivía, y yo me doy cuenta que definitivamente yo, o sea, por lo que me conozco y por cómo me veo, yo siento que con todo ese tipo de circunstancias, sí, o sea, hubiese tenido una vida totalmente distinta. Yo creo que más hundida en muchas cosas negativas. Y pues la otra vez, precisamente de esto, hice mi análisis FODA de Sí. mí, ¿no? O sea, empecé a hacer mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y digo, la única gran fortaleza que a veces, o sea, que yo logro detectar y yo lo ponía así, o sea, yo lo ponía así, el amor de Dios, porque yo me doy cuenta que no tengo esa calidad moral para juzgar a nadie. O sea, a veces lo analizo y digo, no, no manches, mejor cállate. O sea, no juzgues. Nada más observa, si no te gusta, pues ya no lo veas y ya, ¿no? Pero no juzgues. Porque, o sea, yo sé que puedo estar incluso peor. O sea, estoy todavía en ese hilo. No puedo decir, ya estoy del otro lado, yo ya viví, yo ya pasé, no. O sea, yo creo que todavía estoy en una postura donde es mejor, como guardar ese silencio. Porque sí me doy cuenta de que el día que Dios, me suelte, yo que pum, doy o sea, un golpe cacho, ¿no? Y entonces a lo mejor difícilmente podría yo seguir con esta trayectoria pues a lo mejor de escribir, de seguir trabajando, de tener proyectos, tener ideas, porque a lo mejor ahí, pum, se truncarían muchas cosas. Entonces yo lo ponía así, yo decía, es que a veces siento que, o sea, yo en ese FODA, a veces yo siento y ya veía las amenazas, las debilidades y las oportunidades y yo decía, no, o sea, la máxima fortaleza que puedo tener ahorita es eso. Y es esa relación, porque yo recuerdo que mi madre cuando estaba yo chico nos llevaba siempre al Santísimo, siempre nos llevaba al Santísimo. Entonces nos decía, habla, habla con Dios, mi mamá, ¿no? Pues yo estaba chico, o sea, realmente no entendía mucho.
Y siempre te van inculcando esa parte de habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Y llega un punto en donde se vuelve un hábito. Y entonces yo a veces entro a una iglesia igual Santísimo y recuerdo mucho o sea, a mi mamá, que mi mamá, y a cualquier iglesia de acá de Orizaba, mi mamá nos llevaba ese paso Santísimo. Y ahí íbamos, y mis hermanas y yo, y platicábamos. Entonces esa parte, pues a mí me ayudaba y me hizo tener una buena relación con Dios. O sea, una buena relación en donde yo sé que hablo, me aíslo y estoy hablando, ¿no? En todos los procesos. Apenas yo vi una biografía de José Vasconcelos. Y José Vasconcelos es una eminencia en algunas cosas, también tuvo sus delices, pero bueno. Me acuerdo que él decía en la biografía, con la mano derecha, escribo a favor de la ciencia, en contra de la religión, y con la mano izquierda sostengo el rosario y el recuerdo de una madre que siempre me llevaba a la iglesia. Yo puedo decir que a mí pues no me tocó una mala experiencia hasta ahora yo que diga, no, es que en la iglesia me trataron mal o me fue mal o algo, no. Y pues yo ahí puedo decir que encontré muchas bendiciones que me han llevado a ser lo que hoy soy. Pero sí, yo creo que Dios te va poniendo muchas piezas para que tú lo vayas encontrando. La Facultad de Filosofía fue para ti que, ¿cómo la experimentaste? ¿Por qué digo que te enamoraste? Pues espero no equivocarme en el término de la filosofía. Pero viendo ya las tantas publicaciones que tienes, ¿cómo fue ese enamorarte ahora de la filosofía? Pues fíjate que, te digo, el hecho de parteaguas fue las conferencias allá. Luego, ¿te acuerdas que fuimos a uno del Confil, Ujú. de la editorial de San San Pablo, Pablo, ¿no? Comunidad San Pablo. Que fuimos allá y también fue otro rollo ahí con toda la gente que conocimos. Y conocer ese medio, a mí pues me fue ayudando. Y sobre todo que casi todos nuestros profesores eran sacerdotes. Sí. En su mayoría eran sacerdotes de distintas parroquias, que creo que como fue el inicio de la facultad, Ujú. jalaron a todos los sacerdotes y todos los sacerdotes nos daban clase. Entonces para mí, por ejemplo, el hecho de tener a sacerdotes me ayudaba porque los veía con doble respeto, porque los veía como maestros y como sacerdotes. Incluso había monjitas que nos daban clase. Y entonces yo también, por ejemplo, algo que yo veía en ese ambiente era un ambiente eh, muy de paz. Como que yo tenía en ese tiempo guerra dentro de mí. Como que yo tenía guerra, como que yo quería, hasta cierto punto, yo me acuerdo que en ese momento yo practicaba mucho lo que es la patineta o el skateboard y escuchando música de rock y todo eso. Y yo veía que luego, por ejemplo, había gente que se aventaba de azoteas en la patineta o hacía trucos así. Ujú. Pero el trasfondo de eso era una autodestrucción entre drogas, rock y patineta y todo eso, como que había un sentimiento de querer destruirte y eso lo hacía como emocionante, ese sentimiento de autodestrucción. Entonces yo en ese momento pasaba por ese proceso de esa autodestrucción, como que yo en ese momento tenía guerra dentro de mí, como que quería llevar muchas cosas al límite. Entonces cuando yo entraba ahí en el ambiente de filosofía, obviamente que me juntaba con los más, o sea, como que traían también este desmadre, pero un desmadre muy, muy ligero, no tan extremo, pero hacía mucho empatía con ellos y me gustaba hacer bullying a los compañeros, es que era todo un ambiente ahí con todos o sea, que tenían sus cualidades, que podías gozarlos, ¿no? Podías hacerles bullying y te aguantaban. Y que ellos me recuerdan como un tipo que los bullió. O sea, Pero un bullying en buena onda, o sea, al final ellos también aguantaban sí, y a claro. veces también te la reviraban, Sí, sí, déjame sí. decirte, o sea, era más un juego que un Un acoso verdadero escolar. bullying así, mala onda, No, ¿no? no, no, no No, había no, ninguna no, mala no, no, no. leche ni Pero mala era de intención. ponerse apodos, de Ajá, burlarte de él, o sea, de sí, burlarte de sus, a veces hacía punto defectos o cuestiones así.
y que a nosotros o sea, nos gustaba, bueno, yo disfrutaba todo eso, Y sabes qué, yo creo que en alguna parte también ellos disfrutaban porque te tienen en alta estima, hasta la ajá, fecha. Y no por un síndrome de Estocolmo, ¿no? Sino más bien porque realmente hay un afecto mutuo, así de, porque nunca hubo un ensañarse con ellos, ¿no? mm, O con ninguno, no, ¿no? ninguno, Sino más bien era, de pronto habrá quien no alcance a comprenderlo, pero parte de ese cariño era también molestarse, molestarse, decirse, ¿no? En un sí, afán de jugar, ¿no? pero, a mí ese ambiente, entre maestros que eran sacerdotes, amigos que eran seminaristas, iba yo al camino. Y yo creo que Dios me vio con mucha carencia y me dijo, "Ahí te va toda esa ayuda porque tú estás mal". Yo creo, ¿no? Ujú. Cada quien le da de acuerdo a sus necesidades. Sí. Entonces a mí me envolvió en ese ambiente. Y claro que yo lo que encontré ahí fue esa paz, esa tranquilidad, ese como a fin de decir, o sea, me siento bien. Y yo creo que eso no lo encontraba, no lo encontraba. Y ahí creo que fue parte también de lo que encontré. Y yo recuerdo mucho que un día tú me comentaste esto, a ver si no me equivoco de quién fue el que te lo enseñó, Ujú, que creo que fue tu papá. Este, lo que hagas, hazlo bien. Si vas a ser albañil, si vas a hacer ujú. hazlo bien. Ando O sea, bien. hazlo bien. Y tú lo estás haciendo bien ahora. Maestro en la UTCB, escritor, conferencista. O sea, es algo que no cualquiera. Y a mí lo que me ayudaba, pues era ver que la filosofía tenía un impacto en las personas. Y yo recuerdo muchos libros, muchos autores. Y cuando empecé a escribir, me di cuenta de algo. Primero, al lanzarte, ¿no? Porque es algo complicado escribir. ¿Y por qué? Porque al escribir es como si tú subieras una foto al Facebook y estás expuesto a gente que le dé me gusta, me encanta, y habrá gente que le dice me enoja, te odio, estás mal, o te pone un comentario negativo. Ese es el proceso de escribir. Y hay un miedo a hacerlo. Mucha gente que yo he conocido dice, es que sí quiero escribir, pero tengo ese miedo A a exponerte, ¿no? exponerme, Al ¿no? hate y todo eso. A que la gente me critique. Y hay gente que el miedo los paraliza y aunque son buenas obras o son buenos libros, pero se detienen por el miedo de y si me hacen una crítica muy negativa y si no gusto o lo que sea. Entonces también ahí me ayudó a entender que pues no siempre le vas a gustar a todos y no siempre vas a caerle bien a todos, pero habrá gente que sí le caigas bien. Entonces tienes que aprender a hacerlo y llenarte de ese valor. Y también me di cuenta de que la escritura mueve a mucha gente. Hay mucha gente que me ha leído, que hay gente que me felicita, que me dice, no manches, me cambió, me ayudó. Y hay gente que me dice, esto es una basura, porque también las hay. Entonces me doy cuenta que el escribir es un arma. ¿Ya? Yo me acuerdo que cuando terminamos la facultad, un tiempo después que nos vimos, me dijiste que te ibas a tomar un año sabático para leer, Ujú, exclusivamente para leer. No ujú, ibas a trabajar, no ibas a hacer ujú. otra cosa, Es que, más que leer. Lo ajá. hiciste. Sí, me pasaba ahí en la biblioteca todos los días. Llevaba comida y ahí me pasaba ahí muchas cosas. Que hoy, si te soy sincero, hay algunos libros que, pues, que ya, la verdad, ya no me acuerdo. Hay algunos que sí. Pero sí fue ese amor a la lectura. Y la lectura me empezó a ayudar muchísimo. Me empezó a ayudar primero en mis conocimientos. Porque a veces ves que como filósofo me merita cierta lectura. Como que dices, no, pues yo nada más leo. Porque a veces en la filosofía hay como que cierto ego intelectual para decir yo sé más que tú y hasta cierto punto para humillar al otro en cuanto a sus conocimientos. Hay como que ese ego. Pero de pronto empecé a tomar libros que no eran tanto de filosofía, sino eran cosas muy simples, que también me fueron ayudando.
en muchas cosas y que de pronto ahí me enseñó a no demeritar cierta lectura, porque en un primer momento me enfocaba solamente en libros de filosofía, puro libro de filosofía. Y ya después empecé a tomar otros libros ya más coloquiales, más populares. Entonces dije, oye, pues también están buenos estos libros. O sea, ahí aprendí como que ves que el filósofo como que demerita Ujú. ciertas lecturas, como, no, esto no deja nada. Y pues ahí me enseñó a, ¿no? A decir, a ver, voy a leer. ¿Y qué es lo que has escrito? Cuéntanos un poco así brevemente, tus libros que has escrito, ¿en qué Pues, línea van? anteriormente, o sea, yo veía el contexto de México y siempre estuve mucho en desacuerdo de algunas cosas. Hoy, qué bueno que ya muchas cosas se van eliminando. Por ejemplo, yo siempre vi que había hay mucha desigualdad en México para muchos sectores. Entonces, yo un libro que hice fue La política mexicana en el verbo chingar. Obviamente hice primero el análisis de la palabra chingar que viene de Octavio Paz, que dice que es el verbo chingar, todo eso, y cómo nosotros lo llevamos a la práctica, y que dice que pues el pueblo mexicano aquí es la vida es para el vivo, ¿no? O sea, el que se duerme ni modo. Y pues el que no tranza no avanza, todo ese tipo de cuestiones. Entonces ahí empecé a estar en desacuerdo, empecé a estar en desacuerdo hasta cierto punto con la educación, porque también yo creo que la educación nos generó cierto racismo y clasismo hasta ciertos sectores, y que el mexicano vive con esa normalización de ese racismo o discriminación que impide a muchos mexicanos generar. Y de ahí me di cuenta que hace falta modelos de líderes mexicanos, pero mexicanos así que se vean netamente mexicanos, no de mexicanos que se educaron en otro país y allá están triunfando, no, o sea, hace falta que los mismos mexicanos nos demos cuenta que sí tenemos el potencial de crecimiento, pero mexicanos hechos en México, o sea, en el barrio, gente indígena, que tenga la capacidad de triunfar, que nos vaya marcando el paso del éxito. Y apenas los dos libros que hice, por ejemplo, uno se llama, porque también he estado enfocado mucho en esta cuestión de la riqueza y la pobreza, y de que hay y entonces me he estado enfrascando en estos libros de coaching, de Ujú. autoestima y todo ese tipo de cuestiones. Y entonces lo empecé a analizar desde un punto de vista filosófico. ¿Sirven, no sirven? ¿Qué onda? ¿Nos ayudan? ¿O vale la pena leerlos o no? Y mm, me di cuenta que desde un punto de vista filosófico, qué importante es tener autoestima. Tener autoestima para poder triunfar, para poder hablar, para poder arriesgarte, para poder ser exitoso en lo que tú quieras. Me di cuenta que si no hay autoestima, no te vas a lanzar, es como lo que te decía. Hay Ujú. gente que es muy buena escritora, yo lo he conocido, muy buenos artistas, pero no tienen la suficiente autoestima para lanzarse. Y ahí se quedan las obras. Y ahí se quedan. No tiene. Y la autoestima es verte, sentirte confiado en ti y decir, no importa lo que me digan, yo sé quién soy, sé lo que valgo. No estar con ese temor al que dirán es parte de la autoestima. Entonces yo puse este texto de este libro que se llama Sin autoestima no hay éxito. O sea, si no hay autoestima, desde un punto de vista filosófico, no vas a triunfar en nada. Tú ves a una chica, si no hay autoestima no le vas a hablar. O sea, vas a verla y vas a hacer tus ideas en tu imaginación vas a visualizar cómo le vas a hablar y cómo te va a decir que sí quiere ser tu novia, pero va a quedar ahí porque nunca te vas a arriesgar a hablarle. Tú quieres emprender un negocio, pero si no hay autoestima, no, y si fracaso, ¿qué van a decir? Y hay ese miedo y no hay autoestima, se va a quedar ahí. Entonces, sin autoestima no hay éxito, le puse. Entonces puse algunas claves para que las personas puedan generar autoestima. Entonces ahí les doy algunas claves, algunas serán cuestionadas, algunas no. Ya ellos, los que lean, se darán cuenta. Y el otro libro se llama
10 hábitos de pobreza. Entonces yo ahí hago un análisis de que la pobreza no es una cuestión de decisión, o sea, de que el pobre es pobre porque quiere, no es tanto una cuestión de voluntad, sino que me doy cuenta que hay todo un sistema que te empobrece y pongo pasos que van haciendo eso. Por ejemplo, te van metiendo ciertas ideas que son como obstáculos para que tú siempre estés en una línea de pobreza. Por ejemplo, te fomentan vicios, te fomentan el alcohol, el tabaco, y ese vicio, tú inviertes en ese vicio, un ejemplo, ¿no? Tú inviertes en alcohol y estás alcoholizándose. Y después, ese dinero es algo que, pues no es una inversión para algo positivo, es una inversión para algo negativo, porque te va a enfermar. Y ya una vez que te enferma, tienes que invertir dinero para curarte. Entonces es un aspecto, un hábito de pobreza, que sin que tú, no es que tú quieras, es que a veces el mismo sistema te hace que tú incurras en esos vicios. Puedes llamar el vicio que tú quieras, pues en este caso pongo el alcohol, pero hay otros, ¿no? Hay otros que de pronto en lugar de hacerte crecer, te empobrecen. Entonces por más que tú quieras dar ese salto, hay muchos obstáculos que sí se puede dar, sí se puede generar, pero son muchos obstáculos que invisiblemente los van introduciendo hasta que llega un punto en donde tú vas cayendo en esos malos hábitos y no te dejan ir creciendo. Entonces hay muchos aspectos que sí. De ahí, por eso te digo que veo a los judíos y yo ya estaba en por qué los judíos generan tanta riqueza. O sea, ¿qué secreto tienen? También ellos tienen buenos hábitos morales, de negocios, que obviamente esos secretos pues no es que no se dicen, es que para nosotros es difícil hacerlos porque no tenemos esos hábitos. Y tú sabes que un hábito es hacerlo y no viene de la noche a la mañana, es mucha disciplina para lograr tener buenos hábitos. Entonces de ahí pongo 10 hábitos de pobreza, los analicé, los puse, también son cuestionables algunos, pero pues quien los lea podrá tener esa oportunidad de decir, ¿Dónde pueden encontrar estos libros? Esos están en la librería Michel aquí en Orizaba, Biulú en Orizaba, y están en Córdoba en la Nueva Estrella, que ahí están disponibles. Y si quisieran de otros lados... Por ejemplo, ahí yo tengo el contacto, o sea, ahí me pueden contactarte, ahí está la página, se llama Editorial Labor, ahí en Facebook, en donde ya también estoy abriendo las puertas para que si alguien quiere escribir y no sabe cómo es el camino, pues yo ya me sé el camino. Ya sé qué es lo que se tiene que hacer, qué se tiene que generar, dónde hay que ir, qué puertas tocar, y para poder generarlo. O sea, entonces ya sé que, por ejemplo, si tú tienes un libro, y tú me dices, ¿sabes qué yo quiero publicar? Te digo, sí, hay que hacer el proceso de escritura, que tú lo vas a hacer, el proceso de edición, o sea, de revisar todo tu libro, que esté bien escrito. De ahí vamos al proceso de derechos de autor, de ahí vamos al proceso de portada y de ahí vamos al proceso de impresión y ya de ahí el proceso de distribución para todos. Entonces ya hay apenas salió un libro de Aldo Valderas, no sé si te acuerdas. Sí, claro que sí. Que él me dijo, oye, yo quiero hacerlo ya. Le dije, ¿cómo? O sea, ya se acercó a mí. Yo le dije, ¿sabes qué? Es de a tanto, pero yo ya hago todo ese proceso. Y ya lo hacemos en cuanto a tu presupuesto CD. O sea, tampoco voy a pedirte 4,000 ejemplares, 1,000 ejemplares, sino que tú me dices, ¿sabes que yo nada más necesito tantos? Y claro que los hacemos. Y ya se genera. Y apenas va a salir otro de una chica que se llama Raquel Rodríguez, que también hizo una novela muy extensa, pero apenas se va a dar. Entonces, pues ya también ahí se va haciendo el proceso para los escritores que tengan esas ganas. Ya también les doy esa apertura o esa oportunidad de poder generarlo. ¿Tú los asesoras? Yo les hago todo el proceso. Ok, perfecto. O sea, yo les hago todo el proceso. Si tú me dices, ¿sabes qué? Yo quiero este libro, yo hago todo el proceso y ya yo imprimo los que tú quieras. O sea, me dices, perfecto, yo quiero hacer 100 libros, ya te digo, el costo es tanto, pero antes de ese costo hay que hacer el proceso de edición, de derechos y todo eso.
Ahora, ¿dónde te pueden contactar? ¿Verdad? La página de la revista editorial, le puse así, Editoriales JB, Ujú. así como está. Lo vamos a poner aquí en un Ajá. clip para que... Ahí pueden encontrarme, mandar mensaje, ahí me llegan. Y pues es el contacto, el número de teléfono. Y en Facebook me encuentran como Juan Balán. Pueden mandar el mensaje y pues ahí contesto. Te agradezco mucho que hayas venido, me da gusto escuchar todo esto que de alguna manera ya conocía, gran parte de ello, algunas cosas que son nuevas también para mí, por la amistad que nos une, mi hermano. Gracias por contarnos de tu vida, de tu historia, de cómo Dios ha entrado en tu vida y ha hecho de ti lo que hoy eres, ¿no? Este hombre, vamos a decir así, exitoso, pero siempre de la mano de Dios, ¿no? Y qué bueno que tú lo ves, que tú te has dado cuenta de eso, y eso es lo más grande de todo, ¿no? Yo a veces creo que todos nosotros debemos pasar por un proceso de, de ciertas cosas, ¿no? Porque la vida es muy bonita, la vida es hermosa y lo que te regala Dios, pero dentro de la vida hay cosas que son golpes que todos vamos a pasar. Todos vamos a pasar por cosas difíciles, todos, o sea, no estamos ni unos exentos. Y dentro de esas cosas difíciles, a veces es cuando nosotros llega un punto en donde te encuentras solo. Estás solo y a veces esos puntos son puntos de encuentro, como que estás solo tú y Dios, y de pronto es sí o sí que tienes que hablar. Y creo que, no digo que Dios sea malo o sea masoquista, hay algunos que obviamente lo van viendo toda su vida y lo van descubriendo, pero hay algunos que a veces se tienen que topar con ciertas circunstancias para poder encontrarlos y poder darse cuenta, ¿no? Que hay un Dios que realmente está preocupado por ti. Pero pues a todos nos va a hablar de distinta manera, no es un solo camino, creo que todos tienen un camino y una historia personal con él. Pues me da mucho gusto. Muchísimas gracias, Balam, Gracias a ti, por acompañarme. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Les recuerdo que se suscriban, no les cuesta nada, es totalmente gratis. Le den clic ahí a la campanita, le den me gusta a este episodio, que puedan ver también los otros que tenemos ya en nuestro canal de YouTube. Síganos para más episodios como este, con algunas otras personas que nos ayudarán a descubrir cómo Dios va actuando en la vida de todos, ¿eh? De todos. Muchísimas gracias, un saludo fuerte de su amigo Iván de Jesús y que Dios les bendiga.